Para ello vamos a hablar de la rentabilidad financiera y del riesgo financiero. Dentro del riesgo financiero hablaremos del apalancamiento financiero, de la liquidez y solvencia, de la estructura del pasivo y de la cobertura. En liquidez y solvencia hablaremos también de ratios de circulante, de prueba del ácido y de tesorería, así como de los periodos de cobro y de pago. Dentro de la estructura del pasivo hablaremos del ratio de endeudamiento y la estructura del endeudamiento, y dentro de la cobertura hablaremos cobertura de la carga financiera y de los intereses. Hablaremos también del apalancamiento financiero. A continuación vamos a hablar de la rentabilidad financiera. La financiera mide la capacidad de la empresa para remunerar a sus accionistas. Se calculará dividiendo el beneficio después de impuestos entre los fondos propios. La rentabilidad financiera antes de impuestos será la suma de la rentabilidad económica y el factor de apalancamiento. Lo más importante del factor apalancamiento es lo que se llama margen de apalancamiento, es decir, la rentabilidad que la empresa extrae de sus activos menos el coste medio de financiarlos mediante recursos ajenos. Este margen determina que la rentabilidad financiera aumenta o disminuya con respecto a la económica. Así, cuando el margen de apalancamiento es positivo, implica que la rentabilidad de los activos es mayor que el coste de su financiación. En consecuencia, la rentabilidad financiera aumenta y es superior a la rentabilidad económica. Es decir, con cada euro ajeno invertido en el activo, obtenemos una rentabilidad superior al coste de que nos presten dicho dinero. Cuando el margen de apalancamiento es negativo, implica que la rentabilidad económica es menor que el coste. O sea, la rentabilidad de los activos es menor que el coste de la financiación y, en consecuencia, la rentabilidad financiera es menor que la rentabilidad de los activos. Con cada euro ajeno invertido en el activo se obtiene una rentabilidad menor al coste de la financiación. Bien, si multiplicamos por ventas y por activo, tanto numerador como denominador, tendremos la siguiente descomposición. La rentabilidad financiera será igual a la rentabilidad de las ventas multiplicada por la rotación de los activos y por el apalancamiento. Si se quiere aumentar la rentabilidad financiera, podremos aumentar el margen. Para ello podremos elevar precios, potenciar la venta de aquellos productos que tengan más margen, reducir gastos o combinar dichas medidas. Para aumentar la rotación, venderemos más o reduciremos el activo o combinando ambas medidas. Y para aumentar el apalancamiento, habrá que aumentar la deuda para que el resultado de la división entre el activo y los capitales propios sea mayor. Este concepto de apalancamiento lo estudiaremos más detenidamente. Bien, se puede también desglosar más el concepto de rentabilidad en los siguientes ratios. La rotación, que serán ventas dividido entre activo, el margen de las ventas, que es el beneficio antes de intereses e impuestos entre ventas, y el apalancamiento financiero, que es activo entre capital multiplicado por el beneficio antes de impuestos dividido entre el beneficio antes de intereses e impuestos, y el efecto fiscal, que es el beneficio neto dividido entre el beneficio antes de impuestos. El apalancamiento financiero relaciona la deuda con los gastos financieros que ocasiona.
Para que la proporción entre la deuda y los gastos financieros sea favorable, el producto de los dos ratios que hemos visto que determinan el apalancamiento ha de ser superior a 1. El efecto fiscal mide la repercusión que tiene el impuesto sobre el beneficio en la rentabilidad financiera. Para que la rentabilidad financiera aumente, cada uno de los ratios anteriores ha de crecer. Bien, diremos que el apalancamiento financiero estudia la relación entre la deuda y los capitales propios y el efecto de los gastos financieros en los resultados ordinarios. El apalancamiento financiero es positivo cuando el uso de deuda permite aumentar la rentabilidad financiera de la empresa. Si vemos el siguiente esquema, para que la rentabilidad financiera aumente, los capitales propios deben disminuir más que proporcionalmente que el beneficio neto. Una de las formas de comprobar si el apalancamiento financiero es positivo es utilizando los dos ratios siguientes. Para que la rentabilidad financiera aumente a través del uso de la deuda, el producto de los dos ratios ha de ser superior a 1, puesto que, como vimos, estos ratios multiplican otros factores para dar la rentabilidad financiera. Por tanto, si es mayor a 1, el resto de factores aumentarán. Bien, el hecho de que el apalancamiento financiero sea mayor que 1 y la deuda sea favorable a la rentabilidad no quiere decir que dicha deuda sea adecuada para la empresa. Puede ser excesiva y la empresa no estar en disposición de poder amortizarla. Bien, resumiendo, según el siguiente esquema, si el resultado del producto de los dos ratios es mayor que 1, la deuda aumenta la rentabilidad y por tanto es conveniente. Si es menor que 1 no es conveniente, si es igual a 1 el efecto de la deuda no afecta a la rentabilidad de la empresa. Bien, otra forma de ver si una empresa tiene un apalancamiento financiero positivo es comprobando si el coste de la deuda es menor que el rendimiento del activo. Vamos a ver ahora un ejemplo. Aquí tenemos 3 empresas con distinta composición de su financiación. En la empresa A, el 100% de la financiación está formado por fondos propios. En la empresa B, a 50% fondos propios y exigible. Y en la empresa C, prácticamente el 100% exigible. Las 3 empresas generan el mismo beneficio antes de intereses e impuestos, en este caso 100 unidades monetarias, pero vemos que las que tienen deuda pagan el 20% de intereses. Los impuestos hemos estimado el 33% del beneficio. Podemos ver cómo la rentabilidad financiera aumenta en este caso con el uso de la deuda. Y vemos cómo en los casos en que la rentabilidad financiera aumenta, el efecto apalancamiento es superior a 1. En el caso de la empresa A es 1, en el caso de la empresa B es 1,2, en el caso de la empresa C 80. Bien, vamos a ver cómo el apalancamiento financiero depende del beneficio antes de intereses e impuestos. En el caso siguiente, para diferentes niveles del beneficio antes de intereses e impuestos, como la rentabilidad financiera pasa del 8,3 al 3,3 y a ser negativa en caso de la empresa C. Si calculamos el apalancamiento, vemos que en el primer caso es de 1, el segundo caso está por debajo de 1, por eso ha disminuido la rentabilidad financiera, y en el caso de la empresa C pasa a ser negativo. El apalancamiento depende también del coste financiero. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vemos para iguales niveles de beneficio antes de intereses e impuestos. Vemos
vemos como la rentabilidad financiera pasa del 8,3 al 10 y al 670%, y vemos el apalancamiento. En el primer caso 1 pasa a 1,2 y a 80. Vamos a ver que el apalancamiento depende también del volumen de deuda. Con otro ejemplo, aquí vemos cómo está para iguales niveles de activo y de pasivo. El caso de la empresa A dispone de 100% fondos propios, es decir, cero de deuda. La empresa B al 50% fondos propios y deuda, y la empresa C 100% deuda. La rentabilidad financiera pasa del 4,1% al 1,6% y a negativa. Y el apalancamiento vemos que pasa de 1 a 0,4 y a negativo. En este caso el uso de la deuda vuelve a no ser aconsejable. Así vemos como los ratios de apalancamiento del caso B y C son menores que 1. Bien, de cara al estudio del endeudamiento se suelen utilizar los ratios que vemos en el siguiente cuadro. Ratio de endeudamiento, calidad de deuda, capacidad de devolución de préstamos, gastos financieros y apalancamiento. Ahí a la derecha vemos los valores óptimos que podemos asignar a cada ratio. En estos casos vamos a diagnosticar la situación de las distintas empresas A, B, C, D, E en función de los distintos valores que asumen dichos ratios. Vemos que la empresa A tiene mucha deuda, toda a corto plazo, la deuda le sale muy cara, no obstante tiene una gran capacidad para devolverla y además el apalancamiento es muy positivo. Como conclusión vemos que a pesar del riesgo la deuda le es favorable. La empresa B tiene poca deuda y poco gasto financiero. No obstante, tiene poca capacidad para devolverla y su apalancamiento es negativo. Conclusión, la deuda en este caso no le conviene a la empresa. Empresa C igual que B, pero con gran capacidad para devolver la deuda y el apalancamiento positivo. La deuda le es muy favorable a la empresa. La empresa D igual que la A, pero con poca capacidad para devolver la deuda y apalancamiento negativo. La deuda no le conviene. Y la empresa E, todos los datos de ratios están equilibrados. La conclusión es que la deuda es favorable. Otras formas de analizar el apalancamiento es comparando la rentabilidad de los capitales propios con la ratio siguiente. Cuando la rentabilidad de los capitales propios supera al ratio anterior, la empresa tiene un apalancamiento financiero positivo. Comparando el rendimiento del activo con el coste anual de la deuda remunerada, cuando el primero supera al segundo, el apalancamiento financiero es positivo para la empresa.